Hola, un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de la energía, de la fuerza interna de esta semana que está representada en la Perashá, en la porción de la Torá llamada Perashat Terumá. Trumá en hebreo quiere decir donativo o dádiva. Pero es interesante que la palabra terumá en realidad viene de la raíz leharim, que quiere decir elevar. Terumá tiene las dos letras, resh y mem, que quiere decir ram, que es elevado, así como hablamos del creador que es Ram Benizá, elevado y exaltado, ¿verdad? Así que es interesante, esta porción habla de que el Creador, Hashem, le habla a Moisés diciendo, transmíteles, diles a los israelitas que me traigan una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Esta es una ofrenda que deberán tomar de ellos: oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja y demás, pieles de carneros, aceite para las luminarias, piedras preciosas. Y dice, háganme un santuario y moraré entre ellos, así dice. En hebreo pareciera que es un error. Ahora vamos a explicar todo esto. Dice, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, cuando aparentemente esto no es correcto desde el punto de vista idiomático. Ve'asuli mikdash, y me hicieron un santuario y moraré entre ellos. ¿Sí? Me hiciste un santuario y moraré entre ellos. Hay aquí un tema de pluralidad que nos explica muy bien cuando dice moraré entre ellos, pero lo vamos a explicar desde luego. Y todas estas donaciones en especie, en oro, en plata y demás, en realidad son para el santuario, un santuario que se manda construir para almacenar estas tablas de la ley que el Creador da al pueblo de Israel. Este es el objetivo de este donativo. Pero más que de nuevo hablarnos de algo que sucedió hace muchos miles de años y que tiene desde luego un valor histórico y de relatarnos cómo es que se construiría este tabernáculo, este habitáculo de las tablas de la ley, en realidad la Torá nos habla de algo mucho más profundo, mucho más íntimo para cada uno de nosotros, lo cual es vigente hoy, como lo será siempre, lo será eternamente. Esta es la suprema sabiduría del Creador que quienes aceptamos que hay esta fuerza que es la creadora de todo lo que vemos, de todo lo que vivimos, y que en realidad tiene una intencionalidad en todo ello. ¿Cuál es la intencionalidad del Creador al manifestarnos estas ideas de la porción llamada Terumá, en donde se habla, por cierto, de todas las partes de este tabernáculo? Se habla del Aarón, que es el arca en sí. Se nos habla de del caporet, que es una cubierta, una tapa, ¿verdad? Donde hay este recinto donde se guarda las tablas. Shulchan, una mesa. Menorá, una luminaria, candelabros. Mishkan, el santuario propiamente. Los cortinados de pelo, se habla de 11 cortinas de diversos tipos de pelambre animal.
11 precisamente, se habla de esto que llamamos parojet, que es una cortina divisoria, masaj, de una cortina que se establece en la entrada de este santuario, mizbeach, que es un altar, hatzer amishkan, un patio de tabernáculo. Básicamente son los aspectos fundamentales de este santuario al cual el Creador invoca a través de Moisés al pueblo de Israel a que done. Desde luego la donación es una donación que tiene que ser totalmente sincera, no es una donación obligatoria, es una donación que viene del corazón. Pero aquí en realidad, de nueva cuenta, como hablábamos en la porción anterior, no se está hablando de un santuario físico, se está hablando de nuestra alma, que es el santuario, es el aposento de la fuerza del Creador. Y por ello dice, Ve'asuli mikdash ve'shahanti betoham, y me vas a hacer un santuario, y la palabra es mikdash, que quiere decir santo, me harás este lugar santo y yo moraré en ellos, quiere decir en todos los seres humanos que decidan ser vasijas, vehículos para que se aposente esta fuerza maravillosa del Creador. Esta es la parte importante, y por ello, en realidad, de nueva cuenta, los sabios nos dicen, estamos hablando del alma. Y el alma, en cuanto a esta entidad divina, pero dinámica, ¿en qué sentido dinámica? Que el alma no es algo estático, a diferencia del Creador, de donde viene, porque somos una partícula de esta alma, pero la diferencia es que el Creador, que es inmanente, el Creador que no tiene movimiento, por así decirlo, nuestra alma sí tiene que crecer, nuestra alma tiene que enaltecerse. Esta es la idea. A través de nuestras opciones como co-creadores es que elevamos nuestra alma. Y la idea, como comentábamos en la porción pasada, es a través de todas nuestras vidas ir aprendiendo cada vez más y más de cómo elevar esta alma, de tal manera que podamos ser lo más afín al Creador y fundirnos en su totalidad, en su absoluta abundancia, en su belleza, en su felicidad suprema. Así que terumá viene de leharim, elevar. Trumá, que quiere decir donativo. Y aquí entonces empezamos a obtener esta información profunda, sustanciosa y desde luego muy práctica en nuestras vidas de cómo actuar de tal manera de que podamos ser receptores de esta fuerza del Creador, de esta felicidad, de esta totalidad. Y lo primero que entendemos es de que no hay elevación, leharim, sin trumá, sin dar algo a cambio. Es interesante, el hebreo es este lenguaje cósmico que en cada palabra, en cada combinación de letras, encierra el significado profundo. Terumá viene de leharim, de elevar, y solo podemos verdaderamente elevarnos cuando damos de nosotros mismos, cuando nosotros estamos dispuestos a dar y a compartir. Y por tanto, entonces, no puede haber elevación sin compartir. Mucha gente piensa que la elevación es nada más el estudio, por ejemplo. El sometimiento a cierto tipo de leyes y códigos y hacer ciertas cosas y otras no hacerlas. Y es esto lo que los va a elevar. Y si bien es importante adoptar un patrón luminoso de acciones de vida, la verdad es que las acciones rituales por sí solas no son suficientes para elevar el alma. Es importante este aspecto de vertirnos al mundo, de darnos al mundo,
de compartir. Inclusive hay un aspecto maravilloso, porque nos dice la porción, Vaikhu li truma, y tomarás para mí este donativo. ¿Qué quiere decir? Y no solo eso, se complementa con la siguiente frase, Tikhu et terumati, tomarás mi dádiva, mi donativo, terumati. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pensamos que nosotros somos los dadores, que nosotros tenemos la facultad de dar algo que es nuestro, en realidad, esta porción nos dice con mucha claridad, nada es tuyo. Todo pertenece a la fuerza suprema, y la fuerza suprema solo te está dando la oportunidad de aclararte en la postura de que lleves a cabo esta donación, lleves a cabo este dar, porque en realidad nada te pertenece, todo le pertenece al Creador. Y la única forma en que puedes recibirlo todo es cuando estás consciente y totalmente seguro de este aspecto de donador, en donde tú, que no eres dueño de nada, en principio, sin embargo, sí se te da el privilegio de poseer no solo cosas materiales, dinero, sabiduría, gen, gracia, inteligencia, en fin, pero no te pertenece. Todo le pertenece al Creador, y el Creador lo cede y nos pone como albaceas para administrar eso, y lo que se espera es que lo demos. Lo que se espera es que para que nos elevemos, compartamos eso que nos dé el Creador, no nos pertenece. Por ello, cuando nosotros pensamos que el dinero nos pertenece, la sabiduría nos pertenece, habrá momentos en la vida que la vida misma, en forma no muy amable, le dirá a aquella persona que piensa que le pertenece todo, le dirá, a ti no te pertenece nada. Es más, en esta postura ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, es un vehículo que se nos presta a lo largo de vidas y que tenemos que cuidar muy bien. Es como un coche que te prestan, ¿verdad? O un coche rentado, no lo puedes maltratar, no puedes descuidarlo, tienes que cuidar el cuerpo, tienes que cuidar el vehículo, pero al final del periodo de contrato lo tienes que entregar razonablemente en buen estado. Y por ello es que en realidad nada nos pertenece. Esto podría sonar como algo nihilista, como algo que no es nada, que la vida se reduce a la nada. Y no quiero dar esa impresión. Lo que quiero compartir con ustedes es que la verdadera libertad es cuando sabemos que de lo único que somos dueños es de nuestra alma. Y que toda la abundancia que el Creador nos da a cada momento, en realidad es un préstamo. Y está allí para que nosotros seamos agentes de distribuirlo, de compartirlo. Y con ese entendimiento entonces sabemos que en realidad ni ganamos ni perdemos. Todo el tiempo tenemos todo. Y cuando tenemos todo, no necesitamos ni ganar, ni perder, ni estar en competencia. Y estamos felices y estamos tranquilos. Lo único que se espera de nosotros es que hagamos caso al alma, que elevemos al alma. Esa entidad luminosa muy inquieta que está dentro de nosotros y que nos habla y que a veces no le escuchamos. Porque nos es mucho más fácil escuchar al cuerpo, al ego, al mundo físico que está allí inmediato. Esta porción
Entonces nos dice algo distinto, es un entendimiento distinto de la vida. Un entendimiento en donde se nos dice que somos operarios de todo aquello que tenemos, no solo lo material, lo intelectual, nuestras aptitudes, nuestras posibilidades, todo ello está allí para ser manejado, para ser gerenciado por nosotros. Y la forma de ser felices en esta vida es cuando lo gerenciamos de acuerdo a las leyes cósmicas. Y el primer entendimiento es que nada nos pertenece. Sin embargo, la abundancia no está en que algo nos pertenezca, sino en que seamos depositarios de todo ello todo el tiempo. ¿No es cierto? Tenemos una picazón que viene de vivir en este mundo y de querer poseerlo todo, de que no estamos contentos si no tenemos algo, si no poseemos una casa, un coche, nuestra ropa. Y es muy humano querer poseer esto, pero en realidad este sentimiento de posesión a veces lo único que nos hace, como lo hemos platicado, es esclavizarnos. Y aquí no se trata de despojarse y de andar en una pobreza abyecta o de hacer un voto de pobreza. No, al contrario. Lo que queremos entender es de que el Creador nos lo da todo el tiempo, y la abundancia consiste en no interponer nuestro ego, ¿verdad? De sentirnos que, es por mi inteligencia, por mi mérito, yo soy el que hago que vengan las cosas hacia mí. No es cierto, no es cierto. Realmente el objetivo de la vida es vivir en abundancia continuamente, manejando todos los recursos que el Creador nos da, pero entendiendo que nada nos pertenece. Y cuando así lo entendemos profundamente, nos sentimos absolutamente libres. El santuario del que habla el Creador, este Mikdash, es nuestra alma. Si nuestra alma la elevamos, la preparamos, la hacemos afín al Creador, entonces será un aposento del Creador. El Creador es toda la felicidad, toda la abundancia, la eternidad, la vida plena, las satisfacciones inconmensurables. ¿Quién no quiere tener esto? Y esta es la promesa de la porción de Trumá. Si tú me haces un santuario en ti, si tu alma la elevas, si tu alma la educas, si tu alma la pules, si tu alma la haces que verdaderamente se libere de esto que en Kabbalah llamamos las klipot, las cáscaras de la ilusión. Y entonces te comportas de acuerdo a las reglas fundamentales del alma, que lo único que quiere es apegarse al Creador, entonces vivirás con absoluta abundancia y no te faltará nada. La fuerza del alma, mis amigos, es lo que llamamos ratzón, el deseo. Los cabalistas nos han dicho cuál es el material del alma. No es un éter, no es una cosa extraña o rara. Si pudiéramos definirlo, y ya lo hemos hablado, el material con el que está construido el alma es ratzón, es deseo. Porque lo que venimos aquí es a desear la luz y a recibirla. Les recuerdo, Kabbalah, lekabel es recibir. Kabbalah es la ciencia de la receptividad, la disciplina de la receptividad, porque venimos a recibir todo, no un poquito, venimos a recibir toda la abundancia que el Creador tiene preparada para cada uno de nosotros, siempre en cada momento. Por nuestros descuidos a lo largo de las vidas que hemos tenido, de repente nos apegamos, nos llenamos de pesadez,
nos llenamos de plomo y nos olvidamos para qué venimos y nos olvidamos cuáles son las reglas del juego. Esta construcción del Mikdash o del Mishkan es realmente hermosa, y cada una de estas partes que se describen en la Torá no son más que elementos de cómo entender esta idea de hacer de nuestra alma un aposento del Creador y por tanto el aposento de la suprema felicidad y la suprema abundancia, la totalidad, la inmortalidad y la absoluta satisfacción. Por ejemplo, primero se habla del Aarón. El Aarón, que es el arca misma. ¿Y qué nos dicen nuestros sabios? ¿Qué es el Aarón? El Aarón es justamente la fuerza del deseo. El deseo es lo que hace que el Creador se acerque a nuestras vidas. Si nosotros no tenemos deseos por el Creador en esta reglamentación cósmica es absolutamente respetuoso y humilde. Y como nos creó con voluntad, con libre albedrío, si alguien no desea al Creador en su vida, el Creador no está en su vida. Le da vida, le da posibilidades hasta el último momento, pero el Creador realmente está en aquellos que desean que esté, en aquellos que le llaman con verdad, como dicen las Escrituras. El Creador está con aquellos que le llaman con verdad. ¿Y qué quiere decir con verdad? Aquellos que son afines al Creador. Así que el Aarón es el deseo, es la fuerza de atraer todas las satisfacciones que pueden existir en la vida. Y por ello tenemos que desarrollar este deseo. Lo importante es cómo gestionamos este deseo, hemos dicho. La forma ciega, la forma miope, la forma ineficiente es cuando operamos con el deseo del cuerpo, el deseo del ego, el deseo de nada más lo externo, no la energía de las cosas. Lo externo, el coche, la casa, el dinero, el poder, eso es lo externo. Ahí no mora el Creador. El Creador mora en la intencionalidad de lo que hay adentro. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Lo quieres para hacerte un palacio para ti solo? ¿Para hacerte un monumento? ¿Para qué lo quieres? La intencionalidad del dinero es donde está la verdadera luz. Y esta intencionalidad, cuando uno tiene en mente al otro y al prójimo, es cuando este razón, este deseo, esta fuerza que mora en el mundo material, pierde el aspecto limitado y se hace infinito, se hace ilimitado. El aspecto del Kaporet, el Kaporet es esta cubierta que el Creador le indica a Moisés que tiene que ser construida con materiales preciosos. Y este Kaporet tiene que ver con el aspecto de expiación, tiene que ver con el aspecto justamente de Kippur, Kaporet, lejaper, la misma palabra. ¿Qué quiere decir expiación? Expiación quiere decir transferir el aspecto de lo negativo, del dolor, del sufrimiento, del juicio duro fuera de nosotros. No queremos estar en situaciones en donde a nuestras primeras fallas, porque todos fallamos, somos humanos,
mientras estamos en esta vida, fallamos. No queremos que esas fallas nos desconecten. Entonces, el deseo está allí y cuando nos equivocamos en desear lo que no es lo correcto o deseamos en forma tal que no es lo conducente, quiere decir lo que hemos llamado el deseo egoísta, el deseo para nosotros mismos, entonces, sin embargo, está la capacidad de expiación, de lejaper, caporet, en donde siempre hay la posibilidad de transferir ese error que produce por la ley de causa y efecto, produce un efecto, y antes de que ese efecto doloroso llegue, nosotros podemos transferirlo. Fíjense ustedes, esa es la misericordia del Creador. Y aquí, ¿cómo activamos este aspecto del caporet? Con la certeza, la valentía y la determinación. Saber que aun cuando nos hemos equivocado, el Creador está allí y si nuestra intención es corregirnos, no hay problema. Nunca habrá problema. Cuantas veces sea que erremos, siempre hay una segunda oportunidad. En la milésima ocasión, hay una segunda oportunidad. Y este es el aspecto de caporet. Y luego se nos habla de shulchan. Shulchan, la mesa. Shulchan, mis amigos, nos dicen los cabalistas, es el tema del tikkun, el tema de la corrección. La mesa es donde comemos, donde trabajamos, donde activamos con mayor intensidad, por así decirlo, nuestra parte humana. Y es a través de esta parte humana que nosotros podemos construir o desbaratar todo. La mesa, entonces, el shulchan, esta superficie que en esencia es una superficie con generalmente 4 patas, ¿verdad? Y estas 4 patas tienen que ver con el tetragramatón, Yud, Kei, Vav, Kei. Y es la posibilidad de continuamente estar en esta idea de que venimos a mejorarnos, venimos a hacer esta corrección continuamente. Y todo lo que nos sucede, sobre todo aquello que es desafiante, simplemente obedece a un tema de tikkun, de corrección. Y luego se nos habla de la menorá, una luminaria, y se da específicamente las dimensiones, las medidas, los brazos que tiene que tener esta luminaria. Y la menorá tiene que ver con el aspecto de nuestra expresión. ¿Cómo usamos las palabras? Igualmente, con las palabras podemos construir mundos o destruir mundos. A veces no es necesario ni siquiera llegar a los hechos. Antes, con las palabras, podemos construir. Podemos darle ánimos a alguien, podemos sacarlo de la depresión, podemos exacerbar los aspectos positivos o todo lo contrario. ¿Conocen ustedes la ley de Pigmalión? La ley de Pigmalión es esta ley en donde a través de palabras positivas, a través de detectar las notas luminosas y positivas de todas las personas, los hacemos crecer. Es una ley, por ejemplo, que se usa mucho en el aspecto de la gestión, del management, ¿verdad? Como un motivador. Y es bien cierto, nuestra expresión crea para bien, pero también puede destruir, porque crear para mal es siempre destruir. Así que el aspecto de lo que decimos está revelado en esto que es la menorá. Y luego tenemos lo que es el Mishkan propiamente, el santuario, el tabernáculo. Es este santuario que iba siendo cargado
cada vez que había un asentamiento, ¿verdad? Se construía, ¿verdad? O se armaba, más bien dicho, todo este santuario y se le rodeaba con, o sea, había un patio, en fin, pero cada vez que el pueblo de Israel tenía que continuar en su camino, este santuario que era portátil se alistaba y era cargado, ¿verdad? Por los levitas, por los leviim. Esa era su función. El Mishkan, mis amigos, así como hay palabras que tienen que ver con la menorá, esta luz que puede salir de nuestras bocas, el Mishkan es la manifestación y los hechos. Mishkan viene de la palabra shochen, que quiere decir vecino. Shejinah, la divina presencia. ¿Qué quiere decir? Que a través de nuestros hechos nosotros podemos literalmente avecindarnos con el Creador, fortalecernos, hacernos uno, o bien lo contrario. Entonces el Mishkan es la manifestación. En este mundo no venimos nada más a las buenas intenciones, aunque son muy importantes. Las intenciones, la intencionalidad es fundamental y vital. Pero no podemos dejar las cosas ahí. Estamos en este mundo que es Olam Asiya, este mundo de las acciones, y venimos a reparar este mundo físico. Así que no bastan las buenas intenciones, no basta desear ayudar a la persona, no basta conmiserar, o sea, sentirse, conmiserarse de alguien, ¿verdad? Pobrecito, qué pena, ¿verdad? Y llorar por él. Tenemos que hacer algo. Siempre tenemos que hacer algo. Y Mishkan entonces es justamente esta fuerza de llevar a cabo en hechos nuestras intenciones. Luego tenemos estos yeriot, este cortinaje de pelo de 11 cortinas. Y vamos a ver la fuerza del número 11, porque el 10 es bastante sabido. El 10 es un sistema completo, son las 10 sefirot, las 10 expresiones del Creador a través de estas energías, digamos, diferenciadas, ¿verdad? También en diversos niveles de manifestación. El 11 tiene que ver con protección, el 11 tiene que ver con brindar este blindaje para que las fuerzas del mal no operen en nuestra vida. Y por ello estos yeriot, estos cortinajes, estos 11 cortinajes, en realidad son la fuerza de la protección. En nuestra vida no podemos ser ingenuos e ir por el camino pensando que todo es hermoso, maravilloso. Bueno, sí lo es en realidad, pero tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes de nuestras propias expresiones de ego y obscuridad, y desde luego las expresiones de ego y obscuridad de los demás. No con esto se quiere decir que tenemos que estar continuamente al acecho o tener este sentimiento de persecución o de desconfianza continua de la situación de los demás. No, para nada. Pero sí saber que en este mundo, precisamente porque hay libre albedrío, existen las fuerzas luminosas y del bien y existen las fuerzas oscuras. Y tenemos que protegernos. Desde luego, la protección más grande, y mucha gente le gusta usar amuletos y otro tipo de cositas y decir, recitar frases, sí. A lo mejor esto atrae energía positiva de protección, pero la protección más grande son tus acciones luminosas. Ante las acciones luminosas, las fuerzas de la oscuridad son totalmente ineficaces. ¿Cuándo es que las fuerzas de la oscuridad operan? Cuando damos apertura, cuando abrimos una rendija a través de enojos, a través de
incertidumbre, etcétera, y allí se filtra la energía de la oscuridad. Mientras nosotros estamos en esta posibilidad de actuar luminosamente y lo hacemos, no importa qué, y no importa por quedar bien con alguien o no quedar bien con alguien, lo hacemos porque sabemos que esa es la fuerza en que somos agentes para compartir la luz. Entonces hay verdadera protección y elicitamos la fuerza de estas yeriot, de este Mishkan que tenía estas 11 telas. Y el 11 finalmente es cuando esa 11ª fuerza, que es una fuerza extraña, una fuerza que no es, digamos, la fuerza de la luz, queda justamente ausente. También el 11 se habla de los 11 samim, de las 11 especies del ketoret, del incienso. ¿Por qué? Porque en Kabbalah sabemos que así como se ha descubierto, hay este elemento de inoculación. Inoculación quiere decir hacerle frente al enemigo con su propia naturaleza. Inocularnos de una enfermedad quiere decir tomar ese virus, hacerlo nuestro amigo, domarlo, por así decirlo, y entonces este virus se torna como nuestro protector, ¿no es cierto? Lo mismo en el mundo espiritual. La transformación de los aspectos negativos son nuestra fuerza de blindaje y de protección más grande. Esa fuerza, ese potencial que tenemos para destruir, hacer daño, ser sumamente egoístas, si lo transformamos, esa misma fuerza se convierte en esta vacuna maravillosa para protegernos. Interesante. Parojet. Parojet es esta cortina divisoria. Y Parojet, mis amigos, es la fuerza del libre albedrío. Sabemos que en este mundo, desde luego, está regido por la fuerza suprema, que es absolutamente luminosa. Pero esta fuerza suprema absolutamente luminosa, precisamente en este amor incondicional que nos tiene, permite que fuerzas antagónicas a su naturaleza, entiéndase el mal, el dolor, el sufrimiento, el caos, operen para que nosotros tengamos el zehut, el mérito de escoger. Porque sin el mérito de escoger no llegamos a ningún lado, somos mediocres. Quien ejercita el músculo del libre albedrío, desde luego con la sabiduría de la espiritualidad y para el bien, es el atleta que gana la medalla de oro. No venimos nomás aquí a no tomar decisiones, a que nos lleven, a que las cosas sean facilitas, venimos a tomar decisiones. Y el parojet justamente es esta fuerza en donde queremos estar separados de aquello que es negativo, empezando de las amistades negativas. ¿Saben? Estos dichos populares de que entre lobos anda, aullar se aprende, es verdadero. Queremos caer, Dios no lo quiera, juntémonos con gente negativa, porque la gente creamos un ámbito. Nuestra fuerza espiritual combinada crea un ámbito, crea una realidad. Y por ello tenemos que cuidar de en qué ámbito queremos movernos. No podemos ser estos valientes tontos de juntarnos con gente negativa y pretender que las cosas van a ir bien. No van a ir bien. Igualmente tenemos que escoger lo que es nutritivo para nosotros. Escoger lo que bebemos, lo que comemos. Escoger a lo que nos dedicamos.
Todo ello nos lleva a separarnos de los aspectos de la negatividad y entrar en los aspectos de la luz. El llevar una vida que esté acorde con lo que llamamos el Marejet HaKedusha, el sistema de la santidad, depende de nosotros. Y no puede coexistir el aspecto de Marejet Atumá, el sistema de la negatividad y de la impureza, no puede coexistir con el aspecto de la pureza. Y por ello se requiere de esta división. Por ello, quienes hemos sido padres, tenemos que ser muy claros en la educación de nuestros hijos. El relativizar las cosas, decir, bueno, sí puede ser, a veces puede robar y a veces no. No, hay cosas que claramente tenemos que separarnos de ellas. Y tenemos que separarnos desde nuestros aspectos internos que no son positivos. La envidia nunca es positiva. La competitividad extrema al grado de querer obliterar al prójimo no es positiva. El sentirse como víctima, ¿verdad? Que todo el mundo nos debe, no es, desde luego, un aspecto positivo y tenemos que separarnos de ello. Continuamente tenemos que observar, como hemos dicho, de qué nos quejamos y justamente separarnos de esas quejas. No hay lugar para quejas en esta vida. Y luego tenemos este aspecto llamado Masaj, que es la cortina. Parojet es igual esta separación, ¿verdad? Y Masaj es esta cortina. Una estaba en una parte y otra era una cortina divisoria y la otra estaba antes de entrar al santuario. Masaj tiene que ver con un concepto espiritual de la Kabbalah, en donde cuando nosotros no estamos actuando con la debida restricción entiéndase cuando nosotros no estamos dándonos cuenta de aquello que no proviene de la luz. El masaje es cuando activamente tenemos que decir que no a ciertas cosas. Es la fuerza de la restricción. Cuando nosotros no hacemos restricción, por ejemplo, cuando una persona se excede, por ejemplo, en el alcohol, y no hay restricción en ello, habrá un momento en que sus acciones van a provocar una situación catastrófica en su salud y en su vida. Es causa y efecto. Masaj es la fuerza para decir no. Sobre todo aquello que nos deslumbra. ¿Saben? Cada uno de nosotros tiene restricción en aquello que es particularmente atractivo y que no nos hace bien. Y este es un concepto muy relativo porque, por ejemplo, hay personas que les fascina ser el centro de atención, quieren ser el alma de la fiesta y entonces, como decimos, toman el micrófono y no lo sueltan. Su restricción es, ¿sabes qué? Calladito te ves más bonito, siéntate y deja que otros también actúen. Esa es su restricción. Pero ¿qué pasa para una persona tímida que tiene cosas importantes que aportar y su timidez no le deja, por ejemplo, compartir o tendría que aprender de esa persona cuya restricción es no ser el centro de atención y tomar algo de ello? Por ello, cada uno de nosotros tiene aspectos que restringir que para unos es restricción y para otros son vacaciones. Le es muy natural. Nosotros tenemos que aprender qué es aquello que no nos es fácil y entrarle a ello valientemente. Eso es
el tema del masaj y la restricción. No permitir que aquellas fuerzas que naturalmente no nos permiten actuar correctamente imperen en nuestra vida, sean de un extremo o sean de otro. El conocernos, desde luego, el saber cómo somos, el continuamente querer cambiar aquello que nos distrae de nuestra función, nos hace menos, nos impide crecer, es justamente este tema del masaj, la restricción. Por ello, quien continuamente está aprendiendo de la vida y de sí mismo nunca va a envejecer. El que envejece es el que deja de aprender. ¿Y quién es el que deja de aprender? El que deja de cambiar y deja de transformarse y deja de hacer cosas diferentes, porque así, árbol torcido jamás como dicen, su rama endereza. No es cierto. Esto es un decir del Satán para no permitir que hagamos lo que tenemos que hacer. En realidad, siempre podemos cambiar. En realidad, siempre podemos aprender. En realidad, siempre podemos ser diferentes. Siempre podemos transformarnos. Mizbeach, dice, hay un altar, ¿verdad? Mizbeach. En el Mizbeach se pone lo que en hebreo se llama un corbán, un sacrificio o una ofrenda. En la antigüedad, estos sacrificios iban desde sacrificios animales o sacrificios vegetales, ¿verdad? Vino, etcétera. Esas eran las ofrendas. Hoy ya no tenemos esto, de hecho no es necesario. Pero el Mizbeach nos habla de este aspecto del corbán. Y corbán, hemos dicho, es sacrificio que tiene dos acepciones. Krav Nun, que es la pelea contra la Nun, la pelea contra la Nun, que es nefilá, es caída, ¿sí? O Karov. Karov quiere decir acercarse al Creador. El altar, entonces, es la posibilidad de continuamente estar en el trabajo espiritual. Y se refiere a la dedicación y a la perseverancia en el camino espiritual. Y en el camino para lograr lo que tenemos que lograr. Esta perseverancia que, como lo hemos dicho, tiene que estar llena de felicidad y de entusiasmo. La vida espiritual no puede concebirse sin felicidad y entusiasmo. Quien no esté entusiasmado continuamente por crecer, por ver los milagros del Creador, por superar sus propios elementos egóticos, se pierde de mucho. Este Mizbeach, este altar, está allí porque es la fuerza de nuestro esfuerzo, la fuerza de la perseverancia. Y finalmente esto que llamamos el Hatzer HaMishkan, que es el patio que rodea este santuario, dicen los cabalistas a su forma, y lo traducimos como el valor de la determinación. Este patio tiene columnas, ¿sí? Y estas columnas son el compromiso, son aquello que no estamos dispuestos a negociar, y no estoy hablando de que seamos intransigentes. No estamos dispuestos a negociar el que tenemos que crecer, el que tenemos que ser seres mejores. Es el compromiso con nuestra misión de vida. Este patio, que es, digamos, el ámbito alrededor de este mikdash, de este santuario, que es donde nos movemos. Y ahí donde nos movemos siempre tenemos que reflejar y ser congruentes con nuestra misión de vida, con este compromiso que debemos adoptar en cada momento.
aquello que es fácil no implica compromiso. Una de las formas en que nosotros descubrimos qué es el compromiso es aquello que nos cuesta trabajo. Así que, como ustedes pueden ver, mis amigos, esta porción no habla de algo que se construyó hace 3.500 años, un santuario, ¿verdad? Habla de nuestra alma, habla de nuestras acciones en esta vida, habla de la fuerza de cómo podemos ser más felices y cómo podemos ser mejores personas y cómo poder hacer la tarea que venimos a hacer en este mundo. El entendimiento de nuestra vida en otros términos. Es el momento en que, si no lo hemos hecho, tenemos que pausar de la vida, del mundanal ruido y de la rutina y del estrés y de este caminar robóticamente y dedicarnos un poco todos los días a meditar en estas cosas. Lo único que puede suceder es que nos sintamos más felices. Lo único que puede suceder es que nos sintamos más elevados. Lo único que puede suceder es que agreguemos más paz y más bienestar a nuestra vida y al mundo. Cada vez se va a ver con más intensidad que estos secretos de la Torah, estos secretos de la espiritualidad, son realmente aspectos muy prácticos. No hay nada más práctico que una buena espiritualidad. Aunque suene un poco raro, ¿verdad? La gente piensa que la espiritualidad y la vida práctica son dos cosas. No es cierto. La vida práctica puede ser una expresión de nuestra espiritualidad y de nuestra luz en este mundo. No están divorciados. Ambas cosas caminan juntas y nosotros somos las que lo asociamos. Y lo asociamos cuando verdaderamente somos constructores de este mikdash, de este santuario dentro de nosotros, en donde le damos morada a la fuerza suprema del Creador. Y este Mishkan, ¿saben? Es este asiento en donde siempre le tenemos que dar prioridad al Creador. Queremos tener éxito en nuestra empresa, démosle la silla del director general al Creador. Queremos que en nuestra familia y en nuestra casa haya plenitud, designemos el asiento más importante para el Creador. Y estoy hablando en forma figurativa, porque en realidad todo esto tiene que ver con nuestra actitud, nuestra intencionalidad y las acciones. Así que bueno, es hora de, como dice la Torá, de darnos la oportunidad de seguir construyendo este santuario en nosotros mismos, en el que more eternamente el Creador y todo lo que ello conlleva. ¿Comentarios, preguntas? Cuando hablaste de todas las cosas dentro del Sí. hablaste de que todo tiene que luchar. La mesa, ¿cuál era su propósito de la mesa? Quizá no me sonó una mesa normal, como tendría que ser Sí. algo K2, ¿no? Claro. Tenía algún propósito, ¿no? Sí, y a lo mejor no lo mencioné con toda la contundencia. La mesa, Shulchan, decía yo, es ahorita lo comento. La mesa es el aspecto del tikkun, es el aspecto de la corrección. El entendimiento que la mesa, digamos, una mesa, las mesas han acompañado a los seres humanos desde los albores de la historia. Sobre las mesas comemos, sobre las mesas trabajamos, alrededor de las mesas discutimos. Siempre las mesas tienen mucho que ver con la acción humana, en un sentido o en otra, ¿no? La tradición inglesa antigua, ¿verdad? Los caballeros de la mesa redonda, ¿no? La mesa.
Y en estos aspectos así tan nimios y cotidianos, siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿De dónde vienen? ¿Por qué son así? Y mesa, entonces nos dicen nuestros sabios, hace alusión a este aspecto al que venimos, tikkun. Y nos sentamos alrededor de la mesa a alimentarnos, a llenarnos de fuerza y de energía, no solo física, sino espiritual. Alrededor de la mesa nos sentamos a platicar, a discutir, a ver otras cosas, a trabajar, a examinar, ¿no? Nuestra vida. Y todo ello tiene que ver con este tema tan importante en Kabbalah llamado tikkun. Y con la extensión de esto llamado el tikkun olam, la corrección del mundo. La mesa es sagrada porque tiene la posibilidad de que nos demos cuenta a través de estos exámenes que hacemos, de estas múltiples actividades que hacemos alrededor de una mesa, de lo que es luminoso y correcto y que compone cosas. Pero también alrededor de las mesas pueden surgir cosas contrarias, negativas, ¿sí? El tikkun, otra vez, la corrección, es un ejercicio de opciones, es un ejercicio de libre albedrío y cómo lo hacemos. Así que esta es la fuerza de este aspecto llamado shulchan, ¿verdad? Y deberíamos de preguntarnos por qué en un santuario hay un shulchan, ¿no? Para poner cosas, para poner los cálices, yo qué sé. Pero aquí sabemos que la Torah no nos habla de artefactos religiosos y rituales, no está hablando de nuestra alma, no está hablando de las posibilidades de nuestra alma, no está hablando del trabajo que tenemos que hacer para elevar esta alma, ¿sí? ¿Les parece interesante esta forma de ver el santuario? No es algo ahí externo, no es algo que es un ritual alrededor del cual hacemos cosas, es nuestra alma, somos nosotros mismos, somos los dueños de nuestro destino. Esto que es un cliché, ¿verdad? Finalmente es cierto. Todas estas dichos que se usan muchas veces tan fácilmente tienen una enorme profundidad y derivan de esta acción de conciencia colectiva. Así que bueno, si no hay más preguntas, agradezco su atención y deseo de todo corazón que sea esta semana una oportunidad de leharim, de elevar el alma, de expandirnos y ser estos seres inmensamente felices y luminosos que todos venimos a ser. Gracias. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.